¿cómo andan? Acá estoy lista para cocinar una masa quebrada que se llama frola. La idea es aprender a hacer las masas quebradas porque personalmente cuando era chica que empezaba en el mundo de la pastelería, hacía masas quebradas, no me salían bien las masas, no entendía si tenía que ir a la heladera, la quería estirar, no sabía cómo estirarla, así que bueno, traigo un poquito de información para aportar en su cocina, ya sea que sea profesional o amateur. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la masa quebrada y después vamos a aprender a ponzarla, que es forrar el molde de su tarta. ¿Qué es lo que les traigo como excusa? Hacer una tarta de coco dulce de leche. ¿Por qué? Porque a nosotros los argentinos nos encanta y me parece que es algo súper rico. Y también si no quieren usar un relleno dulce de leche, pueden poner el relleno del sabor que ustedes quieran. Así que está buenísimo porque el coco va muy bien con muchos sabores. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a entender es que tenemos diferentes tipos de masas quebradas. ¿Qué quiere decir con esto? Hay un montón de nombres. Más o menos son entre 5 y 6 masas quebradas. Hoy nos vamos a focalizar en una sola. En el manual que Juan les envió hay un poco de técnica y explica la diferencia de producto, la variedad de masas quebradas en verdad que hay y que se clasifican. Pero bien, estoy hablando demasiado, no estoy cocinando. Así que lo que vamos a hacer es primero saber si tenemos una máquina con motor y pie. Y si no tengo ese tipo de máquina, lo que vamos a usar es un bowl y una espátula. Nunca jamás se usan las manos para hacer una masa quebrada. Quiero decir, nunca lo tocamos si a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque vamos a fundir la materia grasa y eso no va a ser bueno. Como ingredientes de nuestra masa frola, ¿sí? Que las masas frola llevan polvo de hornear, voy a hacer una pequeña aclaración. En Argentina estamos acostumbrados a comer masas quebradas que son muy gordas y muy aireadas y duras. Bien, eso no debería ser así. Una masa quebrada es bien delgada y si lleva un poco de polvo hornear solamente es para ser más liviana la textura de mi masa cuando la estamos comiendo, pero no tiene que ser aireada. Aireado es un bizcocho, como el que hicimos la semana pasada, que es el Genoa. Así que vamos a arrancar. ¿Venimos bien, Juan? Venimos bien, estaba ahí ajustando un poquito tu cámara porque te veía ahí un pelín chanfleada, pero estamos perfectos. Bien. Pará, yo te quiero preguntar algo. A ver, vos me dijiste que íbamos a hacer una masa frola. Sí. ¿Sí? A mí me suena a una tarta que hacía mi mamá, que le ponía dulce de membrillo, que se llama pasta frola. ¿Tiene algo que ver? Tiene mucho que ver, porque viene de ahí, ¿sí? La masa frola, obviamente nosotros los argentinos la asociamos con la pasta frola que por lo general en casa mamá la hace con membrillo y esta masa frola. También van a encontrar un montón de recetas que se llaman masa frola. No importa qué receta estés usando, ¿sí? Lo importante es que apliques bien la técnica, que es lo que siempre insisto, porque quizás no les gusta el sabor ni la textura de la masa que yo les doy, pero sí puedo hacer con esta masa o la masa que vos tengas en casa una pasta frola, puedes hacer un lemon pie, puedes hacer un crumble de manzanas, lo que quieras, ¿bien? La idea es aprender la técnica de cómo se hace una masa quebrada, que ya les digo, puede llamarse frola, puede llamarse brisé, sucré, la que ustedes gusten. Así que, Juan, sí, es como la tarta que hacía tu mamá. Como la tarta que hacía mi mamá, ok. Supongo que las diferentes masas quebradas que me estás nombrando ahora son para diferentes usos, es decir, unas nos va a servir mucho más para un lemon pie, otras nos servirá más para otra cosa, y así, ¿puede ser? Sí, es así, pero eso es cuestión de gusto, ¿sí? Mi mamá, que es pastelera amateur, y gracias a ella yo soy pastelera, realmente usa una masa que le gusta para todo. Y yo como las cosas de mamá me encanta, tienen sabor a mamá, así que ustedes usen la masa que les guste, ¿bien? Vamos a comenzar. Les decía, si yo no tengo este tipo de máquina, van a usar un bowl y una espátula de goma. ¿Para qué? Porque lo que yo tengo que hacer en las masas quebradas es mezclar, no batir. Batir, uso los batidores que tienen estas varillas, ¿bien? Este no se usa para masas quebradas nunca. Y este sí, porque esto se llama lira o hoja, que lo que hace es mezclar. Lo que yo quiero hacer con esto es juntar los ingredientes sin incorporar aire. ¿Por qué? Porque si yo incorporo aire en las masas quebradas, cuando se van al horno,
se empiecen a mover todas. Entonces vamos a evitar eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo tengo esta máquina y voy a colocar mi lira con manteca a punto pomada. ¿Cómo me doy cuenta que la manteca está a punto pomada? Porque la toco y parece una crema de leche, de esas que vienen bien duras, o muchas de mis alumnas me dicen, ay, parece una crema de cuerpo. Sí, esa textura tiene que tener. Seguido a esto, mi masa frola tiene azúcar impalpable. ¿Por qué las masas quebradas a veces tienen azúcar impalpable, a veces tienen azúcar común? Solamente es la terminación del producto. Sí hay algunas que se denominan por nombre y llevan o azúcar común o azúcar impalpable, pero vos usas el azúcar que te gusta. A mí me gustan mucho las masas quebradas con azúcar impalpable porque quedan más suaves, más delicadas en la boca, ¿bien? Pero eso es cuestión de gusto. Entonces, lo que voy a hacer es tamizar mi azúcar. Recuerden, todos los tamizados que hacemos en pastelería es para separar también las partículas de nuestros productos secos y para sacar cualquier producto durito que tenga, cualquier grumito. Entonces, colocamos manteca, azúcar impalpable y el sabor. Siempre te voy a recomendar que coloques el sabor junto a la manteca porque realza el producto. Yo elijo ralladura de naranja, pero puede ser la ralladura que ustedes quieran o esencia de vainilla. Vamos a empezar a mover nuestra máquina. Sí, Juan, decime. Tengo una pregunta de Manuela que dice, Juli, ¿qué pasa si la manteca puede estar derretida? ¿Me va a cambiar la masa si la manteca está derretida en lugar de pomada? Muy buena pregunta. La manteca tiene que estar con esta técnica que se llama cremado, porque existe otra técnica que más adelante la vamos a ver en otra masterclass. Siempre tiene que estar a punto pomada. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que formar es una masa que tenga un poco de fuerza. ¿Por qué? Porque si no rompo la emulsión de mi manteca si la fundo. Entonces nunca tienen que fundirla a estado líquido. ¿Bien? ¿Para qué? Para que me quede con más cuerpo. Quedémonos con eso. Bien, yo estoy mezclando mi manteca con azúcar. ¿Vamos acá, Juan? Sí. Mezclé manteca con el azúcar. Voy a parar la máquina para que lo puedan ver. Y también piensen que esto si lo hago con una espátula y un bowl va a quedar de la misma manera, porque no quiero juntar aire. Entonces, mezclamos y una vez que mezclo voy con mi huevo. En este caso, no busquen que se mezcle todo, ¿sí? Porque lo que quiero, que se una, solamente con mezclar ya está, porque si batimos mucho el huevo, lo que va a suceder es que se empiece a incorporar aire. Por otro lado, lo que voy a hacer es tamizar mi harina y mi polvo de hornear. Los polvos de hornear, como les decía, es muy poquitito que lleva. ¿Por qué es muy poquitito? Porque solamente quiero que quede un poco más liviana la masa. A ver, en Argentina venden las harinas leudantes que ya vienen agregado con este polvo de hornear. El problema es que crecen demasiado las masas y yo no puedo controlar cuánto quiero que crezca. Así que siempre te voy a recomendar que compres una harina pobre en gluten, que tiene más refinamiento, y por otro lado le agreguemos el polvo de hornear. Bien, vamos a ver que está bien mezclado. Parece como que no se une uno con el otro. ¿Por qué? Porque yo tengo grasa y líquido. Así que lo que vamos a hacer ahora es incorporar nuestra harina 4.0 con el polvo de hornear encima de nuestra preparación. Acá no vamos a batir mucho. ¿Por qué no vamos a batir mucho? Porque si no voy a desarrollar gluten. Ahora en un ratito les voy a contar lo que es el gluten. Bien, mezclo un poco y ahí ya está. Porque si yo sigo en movimiento voy a desarrollar gluten. ¿Qué pasa? Me van a decir, Julia, esto no es una masa. Pero sí, ahora vamos a terminar de formarlo. Nos vamos a ir con nuestra preparación a la mesada. Sí, Juan, decime. Tengo una pregunta de Adriana que me dice, o sea que no es recomendable la harina Blancaflor para las masas quebradas. No, la harina Blancaflor, desgraciadamente te voy a decir que no la uses para nada.
Porque en verdad la harina Blancaflor fue creada, ¿sí?, para las personas que están en casa y no se dedican a cocina, que no saben de porcentajes, esto, el otro. Así que lo que les voy a recomendar, ¿sí?, es que siempre compren harina 4.0, que es una harina pobre en gluten, tiene más refinamiento, y además le pesemos o midamos con las cucharitas que vienen ya con los medidores, el polvo de hornear. De esa manera lo que vamos a conseguir es poder controlar cuánto va a crecer nuestra pieza. Si yo le pongo harina leudante, debes de tener una masa de 3, 4 o 5 milímetros como mucho, o sea, súper delgada, voy a pasar a tener 1 centímetro o 1,5 centímetros de masa quebrada, y eso está mal. Cuando una masa quebrada pasa los 5 milímetros de grosor, ya no está bien. Para nosotros, nuestra formación siempre tienen que ser bien delgadas. ¿Por qué? Porque son crocantes y porque son contenedores de sabores, ¿sí? Hay que ponerles buenos rellenos. En este caso, hoy elegimos dulce de leche y coco. Genial, dice Adriana, la usaba para todo. Otra cosa que por lo general explicás sobre la harina Blancaflor o los diferentes tipos de harina leudante es que no sabes exactamente cuánto de leudante tiene. Y si justo vas al súper y no había Blancaflor y compras, no sé, Pureza u otra marca leudante, no sabes la relación que puede tener una u otra. Entonces, por ahí el consejito es comprar harina común y siempre pesar la cantidad de polvo de hornear, ¿no? Claro, harina 4.0, porque común le llamamos a la harina que usan para panadería. Perfecto. ¿Qué es el gluten? Sencillamente es una proteína que trae nuestra harina de trigo, ¿sí? Cualquiera de la cantidad de ceros que tenga esa harina va a contener gluten siempre que sea de trigo. Bien, ¿qué es lo que hace el gluten? Genera redes. ¿De qué forma genera redes? Cuando yo le doy trabajo, movimiento y lo hidrato. Acá lo que hice es mezclar con la lira y hidratar con la manteca que tiene agua y con el huevo. Entonces, si yo lo estoy trabajando, ¿qué va a pasar? Muchas veces me dicen, Julia, me quedó chiclosa la masa quebrada. Es por eso, porque la amasan, porque la trabajan mucho. Eso no se hace. Una vez que se mezcló y queda así como lo van a ver, miren. Precisamente por eso se llaman quebradas, entonces, ¿no? Exacto. La denominación quebradas o friables. Friables, perfecto. Tengo una pregunta de... Sí. Perdón, discúlpame, Juli. Tengo una pregunta de Lucía que me parece que está buena la pregunta. ¿Cómo, más o menos, qué proporción de polvo de hornear por harina 4.0 debería usar? Bien, de la totalidad de tu masa, entre el 1 y 2% de polvo de hornear. Si tengo 1 kilo de masa, le voy a poner del 1 al 2%, o sea, van a ser 10 gramos o 20 gramos o entre medio de los dos. ¿Para qué puedo elegir el porcentaje? Porque yo quiero ver, o sea, el polvo de hornear, piense que lo que nos da es aire, ¿sí? Nos da una sensación de liviandad en la boca. Ahora, si nos pasamos, se empieza a poner muy crocante. Entonces, no se pasen del 2% y lo que voy a elegir es, cuanto más tengo un relleno muy pesado, le voy a poner quizás más cerca del 2%. ¿Bien? Respondí la pregunta. Perfecto, sí. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ven, les decía, me quedó toda la masa, que todavía no es una masa, ¿sí? Para no desarrollar gluten, lo que vamos a hacer es una técnica que se llama fresado. ¿Qué quiere decir fresado? Quiere decir todas estas partículas que están sueltas de harina, ¿sí? Voy a unirlas. Entonces, lo que voy a hacer es juntar la masa cerca de mi cuerpo y con la ayuda de un cornet voy a estirar hacia abajo. De esta manera voy a aplastar a la masa sin amasar. La estoy rompiendo básicamente, pero estoy obligando a que se incorporen todos los ingredientes. ¿Ven cómo voy? Y la voy descargando al final. Es poco a poco. De esta manera no genero gluten, o sea, no van a ser masas elásticas. Y, por supuesto, termino de formar mi bollo. ¿Cuántas veces puedo hacer esto? Hasta 2 veces. ¿Qué quiero decir con esto? Yo en este momento ya no le voy a dar más porque miren, ya es una masa, quedó bárbara. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la heladera. Bien, tengo una consulta, Juli. ¿Eso que estás haciendo con los cornets, lo podrías hacer con la mano si no tenés el cornet? Sí, con la mano lo que hacemos es, con esta parte, lo voy a mostrar, ¿sí? Y hacemos exactamente lo mismo. Yo estoy acostumbrada a hacerlo con el cornet, más
porque no me gusta tocar las masas para no pasarle calor con la temperatura corporal. Pero si no tengo cornet, por supuesto, no hay ningún problema. ¿Qué va a pasar con esta masa? Yo, cuando era chica, ponía esta masa en el molde y la estiraba. Error. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a los laterales no tenía masa casi. Entonces, lo que se hace se deja descansar mínimo 2 horas en la heladera. Hasta 3 días nos podría esperar en la heladera la masa cruda. Y recién ahí vamos a hacer la técnica del fonzado, que es forrar mi molde. Acá lo que voy a hacer es achatar para que el frío llegue más rápido. Acá voy a conseguir 2 cosas. La manteca se va a endurecer y el gluten se va a relajar. Entonces, cuando yo lo quiera estirar, va a ser todo más sencillo. Entonces, esta masa así como está, se puede ir a la heladera hasta 3 días y mínimo 2 horas de descanso necesito. Ahora, yo me voy a traer una que tengo en la heladera para poder trabajar. Tengo 2 preguntas. La primera de Adriana, que dice, ¿qué pasa si a la masa en lugar de yemas le pones claras? Sí, que ella pone un ejemplo de que le ponía clara y la sentía como un poco chiclosa, la masa muy distinta. Bien, las masas las puedo hacer con yema, con huevo o con clara de huevo. El problema es que cuanto más cerca estás de la clara, más chiclosa va a estar y más seca se va a sentir. ¿Por qué? Porque no tiene tanta materia grasa. De hecho, la clara, al no tener materia grasa, nos da esa sensación de chiclosa. Poder, se puede, por supuesto que se puede, pero va a cambiar la textura en boca. Tengo otra pregunta de Manuela que dice, en lugar de llevarla a la heladera, ¿puedo meter la masa en el freezer por menos tiempo? Buena pregunta también. No, no podés. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que se va a empezar a congelar tu masa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Los laterales empiezan a congelar, el centro no tanto, pero no es ese no sería el problema. El problema es que el gluten no se relaja y yo necesito que se relaje porque cuando lo quiero estirar se empieza a cuartear toda nuestra masa. Entonces, lo ideal es no llevarla al freezer y sí llevarla a la heladera. Ojo, yo la puedo frizar esta masa hasta 3 meses, pero si la van a frizar tienen que reforzar el polvo de hornear. ¿Por qué? Porque el polvo de hornear en el freezer vive hasta 2 meses o 1 mes y medio, porque es un químico y después se debilita, ¿sí? Ahora, si tu masa no le pones polvo de hornear, hasta 3 meses está perfecta. ¿Qué es lo que hago? La saco del freezer, la pongo en la heladera, se descongela y la usamos normalmente. Bien. Y sobre lo mismo, ¿no? También me preguntan, ¿qué pasa si la dejo menos tiempo? Vos me decís que la dejo una determinada cantidad de horas, ¿qué pasa si voy con menos tiempo y la de heladera? Lo que va a suceder es que tu masa va a seguir blanda, ¿sí? Va a tener calor y el gluten no se relaja. Entonces siempre lo recomendable es que se relaje. Yo sé que es feo estar esperando, pero lo que te recomiendo, si tenés que hacer una mesa dulce de 10 tartas, es que unos 2 o 3 días antes comiences a hacer la producción de masas quebradas y después las vas fonzando a lo largo de esos 3 días. Entonces vas a ir armando tu mesa dulce, que no dejes todo a último momento. Yo acá tengo mi masa, que estaba en el freezer. Yo tengo siempre una producción de masas con fecha en el freezer. La saqué del freezer, la puse en la heladera, se descongeló y la voy a utilizar. En el caso de que no la utilices, ¿la podés volver a congelar? No. No, porque la materia grasa empieza a perder, a modificarse. Perfecto. No se pone fea, pero sí el sabor y la textura empieza a sentirse rara. Lo que yo tengo acá también para mostrarles son diferentes moldes. ¿Por qué? Porque siempre vienen a mis clases o toman mis clases online y me dicen, ay, yo no tengo ese molde. No importa el molde que vos tengas. Lo importante es la técnica que apliques para trabajar en ese molde. Yo acá tengo algo que se usa de toda la vida, pero es un poco más moderno porque se inventaron hace poco. Son estas cinturas de una marca que se llama Silicomar. Pueden tenerla o pueden tener las tradicionales de metal. Bien. Después tengo una tartera tradicional que se desmonta. Y tengo una tartera más tradicional que no se desmonta. Cualquiera de ellas se puede usar y salen perfectas. Lo que tenemos que entender acá es que la técnica que yo le aplique a esta preparación, ¿sí?
es si va a salir bien o va a salir mal. ¿Y cuál es esa técnica? Hay que hacerla bien, o sea, el desarrollado que hicimos del cremado tiene que estar bien hecho. Por otro lado, cuando descansa, tiene que descansar. Y el tercero, ¿sí?, que es por el que vamos, es que tiene que estar bien hecho. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a romper mi masa. ¿Para qué? Para equilibrar las temperaturas de la masa. Y la voy a volver a unir. Vos me decís, ¿y por qué no la estirás de una? ¿Sí? Como estaba. Lo que sucede es que si yo la quiero estirar, se va a cuartear toda la masa. Y siempre me dicen, Julia, se me cuartea toda la masa. Sí, porque no equilibran las temperaturas. Entonces, voy a equilibrar y voy a unir sin dar mucho calor y no amaso. Estoy uniendo. Fíjense que estoy apretando. Otra cosa que veo es que hasta ahora no le agregaste ningún tipo de harina atomizada ni nada por el estilo. Nada. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque si yo le estoy agregando harina, lo que voy a hacer es resecar mi masa. Lo que sí te voy a recomendar es que tengas tu cuenquito preparado con harina, tu palote y listo. Ahora sí nos vamos a la otra máquina, cámara, sí, nos vamos y podemos ver bien el proceso. Entonces, yo acá lo que hice formé un cilindro porque tengo un círculo. Entonces voy a hacer un cilindro. Bien. Yo voy a fonzar un aro chiquito, que es de 16. Ustedes pueden hacerlo cuanto más grande, más masa. Lo que voy a hacer es colocar un poco de harina en la base, un poco de harina extra por arriba, no en exceso porque lo que va a suceder es que se reseca la masa. Aprieto un poco, giro muy poquito, voy y vengo, giro otro poquito, voy y vengo, giro otro poquito. ¿Por qué estoy haciendo esto de voy y vengo y giro muy poquitito? Porque de esta manera estoy conservando el círculo. ¿Bien? Y también estoy girando para que no se pegue la masa abajo. ¿En qué momento le voy a agregar más harina? Cuando me lo pide la masa. ¿Por qué? Porque sí. Cuando te pide no es que habla la masa, sino que se empieza a adherir a la mesada. Entonces, si yo le paso y la quiero girar, se va a pegar. Entonces, siempre estiro. ¿Ven lo que pasó? Se pegó. Eso quiere decir, ahí me habló la masa, que necesita un poquito de harina. Vuelvo a girar, vuelvo a estirar. Lo que veo es que no es harina por las dudas, es harina solamente si es necesario. Cuando la masa te lo pide, solamente ahí. ¿Y cómo hago para tener el grosor de la masa siempre igual? Tenemos dos opciones. Una, la que estoy usando yo, que es la tradicional, y otra vienen unas guías de acero inoxidable o también de plástico. De esa manera me van a dar el grosor si las pongo al costado y me dan el grosor de la masa. Yo estoy muy acostumbrada a hacerlo sin guías. Otra cosa que van a notar que también hay veces que queda más baja acá, más alta acá, porque es de acuerdo a la fuerza que hagamos con nuestras manos. Piensen que yo lo estoy haciendo todo el tiempo a esto, entonces ya el peso que tiene mi mano para hacer esto está muy acostumbrado. Fíjense lo que hago, todo el tiempo la muevo. Algo que no hay que hacer, que lo voy a hacer, pero no se hace, es esto. Porque esta pieza es chica, pero imagínense que tenemos que hacer un círculo de 32 centímetros de diámetro. Lo que va a suceder es que se va a empezar a afinar en partes y se puede hasta romper porque no tiene gluten. ¿Sí? Tengo una consulta respecto a eso. Sí. Nosotros estamos usando harina 4 ceros. ¿Por algo en especial usamos 4 ceros y no usamos 3 ceros? Sí, porque la harina 3 ceros es menos refinada, tiene más presencia de gluten, eso quiere decir que nos va a dar una masa más chiclosa. ¿Para qué nos serviría una harina 3 ceros? Una harina 3 ceros para hacer una pizza, para hacer un pan. Para panadería, para panificados, lo ideal sería una harina 3 ceros, y para pastelería... una harina 4 ceros. Perfecto. Bien, yo acá voy a dejar de afinar, ya estoy en unos 2 o 3 milímetros de grosor. ¿Se ve bien? Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a tener al lado mi molde, ¿sí? En este caso es una cintura, con una plaquita que haga de base, y desde afuera hacia mi cuerpo la voy a enrollar a la masa. Voy a traer mi cintura con mi placa y voy a dejar que se desplome. Una vez que se desplomó, voy a meter toda la masa hacia adentro.
Si tienen mucho exceso, pueden recortar un poco de masa. Y acá lo que voy a hacer es marcar la hendidura de mi ángulo, ¿sí? Marco y llevo hacia atrás, marco y llevo hacia atrás. Ahora cuando se empieza a abrir más la masa lo van a ver mejor. Marco y me voy hacia atrás. De esta manera, ¿para qué hago esto? Para que no me quede aire ahí, quede masa. Sandra me hace una consulta, dice si se puede reemplazar por premezcla. ¿Cómo Sí, que hace, sí. A ver, hace referencia a... la pastelería, para las personas que no pueden consumir gluten, es ideal. Todos los productos de pastelería, con todos, podemos reemplazarlo por otras harinas como harina de arroz, harina de almidón, harina de lo que quieran. ¿Sí? Siempre me dicen, ¿cómo hago, Julia, la masa si no puedo consumir gluten? Reemplaza por la harina que te guste, tenés que conocer la textura que te guste de masa. Y no hay ningún problema. Tengo una consulta. Sí. Vos tenés ahí una masa y te sobra una cierta cantidad en los laterales. Sí. ¿Sí? ¿Eso es a propósito? ¿Podrías haber hecho menos cantidad de masa o haber elegido un molde más grande? ¿Por qué elegiste que te sobre tanto? Siempre tiene que sobrar, ¿por qué? Porque estos desperdicios, que no son desperdicios, pero para esta tarta sería un desperdicio, tiene que ser porque yo necesito esa longitud más grande para poder cubrir bien y asegurarme que cubra bien el círculo en este caso. ¿Qué voy a hacer con esta masa? Lo que me quedó lo voy a sacar. Lo cortamos, le paso el palote para sacar el exceso. Miren lo divina que queda, ¿no? Queda súper bonita. ¿Y esos recortes que vos tenés ahí, qué haces? ¿Los volvés a usar? ¿Los estirás? Estos recortes, una vez que yo ya terminé, lo que hago es unirlo, lo vuelvo a colocar en un film, ¿sí? Sin amasar, se enfría y lo vuelvo a utilizar. Puedo hacer galletitas, puedo hacer más tartas, mini tartitas. Bien, acá lo que quedó, ¿sí? Es mi masa. Lo que voy a hacer es llevarlo, fíjense que mis dedos no están marcados, ¿lo notan? No están marcados mis dedos. De esta manera es lo que yo estoy buscando. El fonzado es para tener un lateral y una base siempre del mismo grosor. Ahora voy a pincharla y voy a colocar un material de carga. ¿Para qué se usa el material de carga? El material de carga se usa para poder sostener las paredes y la base siempre perfecta. Piensen una cosa, muchas veces se empieza a derretir la masa, ¿sí? O se empieza a deformar. Si la masa se derrite, o sea que los laterales se bajan, lo que va a suceder es que no llegaste a marcar bien el ángulo. Por eso insisto que primero marco bien el ángulo. ¿Para qué? Para que no quede lugar y la masa se quiera caer. Por otro lado, el material de carga nos ayuda a sostener los laterales y tener más precisa mi grosor de masa. Por otro lado, le estoy poniendo un aluminio. ¿Para qué? Para que forre mi masa y pueda venir con el material de carga. Sí, Juan. Te hago una consulta. Si vos ese molde no es de silicona, es una pregunta que hace Adriana, y tuviésemos un molde como el que mostrabas recién, ¿sí? De metal, ¿hay que enmantecarlo, enharinarlo, hay que hacerle algo? Muy buena pregunta. No, no se enmantecan ni se enharinan. ¿Por qué? Porque las masas quebradas, su ingrediente más importante o que más destaca es la materia grasa. Al tener exceso de materia grasa no se enmantecan. Igual no es de silicona el molde. Bien, ok, perfecto, no hay problema. Y después tengo otra pregunta de Luis, que me pregunta si le puedo poner cualquier relleno, aunque sea húmedo, o depende de la tarta que estoy haciendo, prefiero cocinarlo a blanco, después rellenarlo. Ahora llegamos. Ahora llegamos, perfecto, ahora llegamos. Entonces, terminamos con esta parte, así podemos seguir. Tenemos masa quebrada, le puse un aluminio y vengo acá con un material de carga. El material de carga, en este caso, son lentejas y porotos. La idea, ¿sí?, es poder hacer peso sobre la preparación. Estas lentejas, porotos, garbanzos deben tener aproximadamente unos 10 años. Yo las conservo en un tupper y ahí las voy utilizando continuamente. Ahora sí, nos vamos a ir a un horno. Nos vamos a ir a un horno 200 grados. ¿Para qué? Lo que yo te voy
voy a recomendar es que le des un golpe de 10 minutos en la heladera. Yo ahora lo voy a llevar para que lo puedan ver y inmediatamente poder utilizar. Pero lo ideal es que descanse unos 10 minutos en la heladera para que se endurezcan los laterales, que la masa tenga más fuerza para enfrentarse al calor del horno y no se quiera bajar. Entonces, cuando yo les dije al inicio, cuando estábamos haciendo la quebrada, no la batan, ¿sí? Solamente vamos a mezclar, es porque no quiero incorporar aire. Cuando se va al horno, ¿sí? Hay aire por el polvo de hornear, hay aire porque se genera vapor, entonces se empieza a mover esa masa. Entonces, lo que yo estoy haciendo con poco movimiento es no aportar aire más de lo que tiene esta masa. Entonces, también lo que voy a hacer es cuidar el poco exceso de movimiento y voy a cuidar también que tenga el frío adecuado. Entonces, esos 10 minutos de frío le va a ayudar para ir al horno. Yo me voy a ir a un horno a 200 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cocción que se llama a blanco. La cocción a blanco va a hacer que me cocine a la mitad la masa, ¿sí? ¿Para qué? Para poder venir con otra preparación que está cruda y llevarla nuevamente al horno y terminar la cocción. Pero una vez que yo llego a cocción a blanco, retiro el material de carga y ahí le ponemos el relleno que nosotros querramos. En el caso que recién me preguntaban, si yo le puedo colocar el relleno que quiera, cómo lo cocino, es esto. Primero se cocina a mitad de cocción, que es cocción a blanco, se retira el material de carga y si la querés rellenar con crema y frutillas, la volvés al horno hasta que está dorada, no la sacás. Y si le querés poner un relleno, como en este caso, dulce de leche y el coco, que el coco sí hay que cocinarlo porque lleva huevo y el huevo crudo no se puede comer, ahí en ese caso vamos a sacarle el material de carga, ponerlo al relleno y volverla al horno. Depende del fin que vos quieras para tu producto. Hay una re buena pregunta de Carolina que dice, a ver, Juli, nos estabas diciendo que una vez que le ponemos el material de carga le damos 10 minutos de horno. Sin embargo, acá en la clase, a los efectos de poder mostrarlo, lo mandamos directamente al horno para que poder mostrarlo en 10 minutos esa cocción a blanco, ¿verdad? Claro, a ver, yo les recomiendo que la lleven a la heladera 10 minutos para enfriarla. ¿Por qué? Porque por lo general los moldes que son más tradicionales como estos no tienen respiración, entonces eso puede hacer que se genere demasiado vapor dentro de la preparación del molde, ¿sí? Entonces, yo tengo un molde que tiene tecnología, está muy pensado, que respire esos puntitos que nosotros vemos en las cinturas, que se usan para cocinar masas quebradas más modernos. Lo que ayuda es a que respire la masa, entonces por eso yo me abuso de poder llevarlo hacia el horno. Bien, me pregunta Maru, mientras la masa está descansando en la heladera, voy precalentando el horno, ¿no? Lo voy encendiendo y ya le pongo la temperatura. Comenzó la clase y estaba encendido el horno, pero con unos 15 minutos antes está buenísimo. Temperatura de horno es 200 grados, del mínimo al máximo en el medio. ¿Sí? Es una temperatura moderada. ¿Bien? Perfecto. Vamos a seguir con otra parte de la tarta, que yo la tengo avanzada. Pregunta Mayra, ¿qué otras recetas puedo hacer con esta masa? Un montón de cosas, alfajorcitos, galletas, lo que quieras, ¿verdad? De todo pueden hacer. Puedo hacer desde tartas a base de cur de frutas, puedo hacer lemon pie, puedo hacer tartas rellenas con crema, con frutillas, puedo hacer una tarta que una de mis más amigas hace una tarta que es riquísima, que tiene dulce de leche y le pone chocolate arriba. Tan sencillo como eso, pero no saben lo que queda. O sea, tartas del sabor que ustedes gusten y desde ya pueden hacer galletas, alfajores. El tema es que si hacen galletas y alfajores con esta masa que tiene polvo de hornear, se va a deformar. Te recomiendo que no le pongas el polvo de hornear y va a quedar genial, ¿sí? ¿Qué tenés ahora? Contame. Yo lo que tengo acá avanzado es una masa que ya está cocida a blanco y ¿sí? Está cocida a blanco, se ve que está blanca. Bien. Está, fíjense que yo la puedo levantar y voy a dar la vuelta. Está blanca, pero se nota que está cruda, pero está ya precocida. Entonces, ¿qué es el proceso que estamos haciendo ahora? Que se los vamos a mostrar. Entonces, una vez que llegó a la mitad de cocción, le saqué el material de carga y le puse el dulce de leche. Dulce de leche repostero.
Bien. Ahora sí, lo que vamos a hacer es terminar nuestra tarta. ¿Con qué? Con un crocante de coco. Ese crocante de coco, perdón, es el que tenemos en la receta, ¿verdad? Coco, azúcar, huevo y crema de leche. Exacto. ¿Por qué le pongo dulce de leche repostero y no dulce de leche tradicional? Porque en el horno se empieza a hervir el otro y empieza a burbujear. Entonces te voy a recomendar, aunque no te guste tanto el dulce de leche repostero, que elijas dulce de leches que tengan fuerza de cuerpo. Por otro lado, yo lo que tengo acá avanzado es esta mezcla de coco, crema, puedo usar yema, huevo entero o clara y azúcar. Y aparte le puse crema. Esta crema lo que me hace es aportar humedad a mi producto. También le puedo poner esencia de vainilla, ralladuras. Y un dato más, con esta mezcla puedo hacer unos coquitos, puedo agarrar unas cinturas y hacer unas tapitas de coco solamente, entonces después las rellenamos con dulce de leche, y si no tenés ganas de hacer la quebrada, puedes hacer rápidamente un postre para compartir entre amigos o en familia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, una vez que mi masa llegó a cocción a blanco, la rellené y la voy a terminar con mi coco. Fíjense, este coco yo lo hice ayer y está descansando en la heladera desde ayer. ¿Cuánto tiempo me podría esperar en la heladera? Hasta 3 días, porque tiene huevo. Todo lo que contiene huevo crudo puede durar hasta 3 días en la heladera. Una cosa que estoy viendo es que, por más que hiciste la cocción a blanco de la masa, Sí. volvés a usar tu aro, es decir, volvés a usar tu molde para terminar esa cocción. Es decir, no es que la sacás del molde, le pones el dulce de leche, el coco arriba y vuelve al horno para dorar, sino que seguís sosteniéndolo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque la masa todavía está un poco floja, no tiene tanta fuerza. El dulce de leche va a terminar teniendo más fuerza en el horno que la propia masa. Entonces, para ayudar a la masa a contenerse, lo que hacemos es esto, agregar la fuerza, ¿no? Que es nuestra cintura. Bien, un dato más que también me encanta, y después pruébenlo a ver si les gusta, hacer esta tarta de coco, masa quebrada, pero con dulce de frutos rojos. Queda tremenda. Hay mucha gente que no le gusta el dulce de leche y es una buena opción. Así como está en horno 200 grados, se va a dorar arriba y se va a dorar abajo, ¿sí? Ahora yo tengo también otra más avanzada para que podamos ver, ¿bien? Voy a hacer un poco de orden, de limpieza. Cuéntenme si tienen dudas. Yo te voy a ir pasando las dudas ahí. Adriana dice, ¿podrías explicar brevemente cómo armaste esa crema de coco? Bueno, era una mezcla de coco, azúcar, huevo y crema, tal cual aparece en la receta, ¿verdad? Sí. Recuerden que tienen su recetario con el paso a paso y toda la receta que estamos haciendo hoy. Mai te dice lo mismo, no llegué a escuchar lo del coco. Bien, perfecto. Después tenía otras preguntas ahí, que vamos a buscar acá. Se me pasaron un poquito. Mauricio, preguntás un ratito, ¿cuánto tiempo más o menos dura esa cocción a blanco? ¿Qué depende? ¿Del horno mío, del molde? ¿Cómo me doy cuenta o más o menos cómo calculo ese tiempo? Bien, vamos paso por paso. Para hacer la mezcla de coco, bien les dijo Juan, tienen la receta en el mail, ¿sí? En el cuadernillo que les envío a él. Que lo único que hago es mezclar todos los ingredientes coco, crema, azúcar, huevo, con la ayuda de nuestras manos o con una espátula, y una vez que está, se lo coloco tal cual lo vieron recién encima de la tarta. Tenía otra pregunta de Manuela que también me pareció que estaba buena. Si no le pongo azúcar, ¿puedo usar esa masa de tarta para hacer una tarta salada? Sí, lo que te voy a recomendar es que no es que le saques toda esa azúcar, que le saques aunque sea un poco más de la mitad del azúcar. ¿Por qué? Porque necesito tener ese dejo de dulzor. Y otra cosa, todas las masas quebradas, que yo no lo hice, nos piden que le pongamos sal, ¿sí? La sal es para realzar el sabor de nuestro producto, así que si la quieren utilizar para hacer una tarta de espinacas, lo que hacen es poner un poco más de sal. Tampoco se pasen mucho para que no quede salada, pero estas tartas originariamente se comían con rellenos dulces y rellenos salados, ¿bien?
Entonces, otra pregunta que me habían hecho es ¿cuánto tiempo dura la masa de cocción a blanco? La cocción a blanco, cuando yo la llevo al horno, dependiendo el tamaño de tu tarta, va a llevar entre unos 5 a 10 minutos. Eso depende. Piensen que esta tarta es pequeña. Ahora enseguida le voy a pedir a Juan que se fije cómo va nuestra masa. Ahora, ¿cuánto tiempo me puede esperar esa masa con esa cocción a blanco guardada en la cocina? Hasta 3 días también, porque tiene huevo, ¿sí? Quizás al tercer día la termino de cocinar, le pongo mi relleno y la consumimos. Bien, Amira me pregunta, una vez que sacamos la masa a blanco, ¿la puedo poner dulce de leche inmediatamente o espero que se enfríe esa masa para luego rellenar? Una vez que sale del horno, puedo rellenarla con el relleno que tiene que ir al horno nuevamente y no es necesario esperar a que baje la temperatura, ¿sí? Lo rellenamos y vuelve al horno. Tengo otra pregunta, una pregunta de Brian, que dice, las cantidades de huevo, sal y azúcar, ¿cómo se modifican en los distintos tipos de masas, livianas o pesadas? Esa parte de esa explicación está dentro del manual. Sí, lo que tienen que hacer es leer el manual, pero básicamente son 3 clasificaciones, pesadas, medias y livianas. Las pesadas llevan por más de medio kilo de materia grasa, kilo de harina. Las medias son exactamente medio kilo de materia grasa por kilo de harina, y las livianas menos de medio kilo de materia grasa por kilo de harina. Tengo una pregunta de Lara que dice, cuando estiro la masa, un segundo que se me perdió la pregunta, aparecieron otras. Cuando estiro la masa me queda bien, pero al doblarla para fonzar el molde se me quiebra la masa. Sí, normalmente se puede quebrar por 2 razones. Una, porque no tiene buen descanso esa masa, por eso es tan importante que la dejen descansar. Y 2, porque tiene mucho calor. ¿Sí? Al estirar, lo que suele suceder que la estiro, se empieza a ablandar, la quiero juntar y se empieza a romper. ¿Por qué se rompe? Porque no tiene estructura, no tiene gluten, ¿sí? La presencia de gluten en la masa estape no está desarrollado, entonces la masa lo que va a querer hacer siempre es a romperse. Traten de trabajar en temperaturas entre unos 15 a 16 grados, entonces de esa manera va a acompañar a que el producto siempre esté más estable en temperatura. Bien, me pregunta Verónica si podría frizar una masa cocida a blanco. Sí, pueden frizar la cocida a blanco, sí, sí. Pero tenés ese riesgo de que es muy quebradiza y le apoyás algo y puede romperse, ¿verdad? Mientras que la pongas dentro de un tupper, es muy tan fin, etiquetada, y la cuides en el freezer, lo puedes hacer, no hay ningún problema. ¿Cuántos días te dura esa tarta? Bien, esta tarta no va a durar más de 4 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene huevo. Estamos muy acostumbrados en la modernidad de la cocina que todos los productos tienen que durar eternidad. Y eso no puede ser. Cuando un producto dura mucho tiempo, eso quiere decir que tiene aditivos. Y es lo que no tengo que estar controlando los tiempos. Entonces, lo que yo siempre les voy a recomendar, que un producto de pastelería no dure más de 4 días. Hay productos que por las concentraciones de azúcar y algún producto natural viva más, pero más de 4 días no recomiendo. Bien, Agustina me pregunta si quiero usar esa tarta para rellenarla con crema chantilly y demás. Bien, ¿es necesario poner el papel aluminio, el material de carga y todo eso? O sea, la función que cumple el papel aluminio más el material de carga es que los laterales no se caigan, que la tarta no se deforme. Quiero decir, vuelvo un poquito al principio de lo que fue tu clase. La base es un contenedor de sabor, de otra cosa. Lo usas para eso, ¿no? Las masas siempre se van a modificar. Pongamos material de carga o no. Lo ideal es que el material de carga vaya siempre. ¿Por qué? Porque va con hasta la mitad de la cocción de nuestra masa quebrada para sostener los laterales y que no se quieran caer. ¿Por qué? Porque nuestro molde tradicional, tiene 3 centímetros de altos y este molde, si lo llevo con la masa sola, se va a empezar a desprender, se empieza a derretir. Sí, sí. Entonces, siempre les voy a recomendar que le pongan el material de carga. Miren, acá ya está la preparación, la cocción, perdón, a mitad de cocción. Acá se los voy a mostrar. Y la mitad de cocción vamos a usarla para poder seguir colocándole relleno y
volver al horno. Ahora, si a esta masa yo solamente le quiero poner crema y frutillas, lo que voy a hacer es retirar el material de carga tal cual lo hice y la voy a volver al horno así solita. Cuando sale del horno, ¿sí? Que yo la vi doradita, ahí sí, dejo que baje la temperatura, baten la crema, se la ponen y le ponen unas frutillas o frutos rojos y está lista para consumir. Pero acá yo le tendría que poner el dulce de leche, como hice recién, y el coco. ¿Por qué tiene que ir de nuevo al horno? Porque tiene ingredientes como el huevo que se tienen que cocinar y el coco se tiene que tostar para tener mejor sabor. Tengo una consulta que está buena también. ¿Por qué usamos papel aluminio y no papel manteca para poner material de carga? Porque el aluminio lo que hace es poder adaptar cualquier forma. Bien. Y otra cosa que quiero mostrar, ¿sí? Según veo, las masas quebradas es un mundo. Hoy recién estamos viendo un botón de muestra. Sí, totalmente. Las masas quebradas son mi mundo preferido en la pastelería, porque es eterno, nunca terminas de conocerlas. Bien. Imagínense que yo la saqué doradita, toda perfecta de mi horno, ¿sí? Pero noto esto, que está irregular mis laterales. Esto siempre va a pasar, ¿sí? Así se ven, son irregulares. Siempre va a pasar eso. ¿Por qué? Porque las masas que todos los productos tienen agua, entonces se modifican en el horno. Una vez que yo la saqué y esta cocción completa que está dorada, está este microplane o estos ralladores que tienen mucho filo y lo que van a hacer es dejar que baje la temperatura y van a rallar su lateral para emparejarlo, ¿sí? Lo mismo con estos puntitos, que es lo que les hablaba recién, es por donde respira la masa quebrada, se los pueden sacar. O en ¿sí? el caso que quieras, se los dejas como un detalle. A mí me re gustan, sí, perfecto. se los dejamos. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cortar la tarta. Súper bien. Ustedes me cuentan si tienen más. Tengo una duda de Melina que dice, ¿puedo reemplazar la totalidad del azúcar común por azúcar impalpable en esta masa? Sí, lo pueden hacer. ¿En qué te cambiaría? Van a tener una masa más lisa cuando es azúcar impalpable o más rugosa con azúcar común. Bien, buenísimo. ¿Vamos cortando? Sí, dale, vamos a cortar a ver cómo está, a ver si aparece alguna otra pregunta más. Facu dice, ¿esos son los moldes microperforados? Exacto, Facu, son moldes microperforados. ¿Dónde los conseguiste, Julia? ¿Estás acá en Madrid? ¿Los compraste en Buenos Aires, Mercado Libre? Yo los compré en Buenos Aires, en Pinterest. Bien. Pero los puedes conseguir seguramente en Mercado Libre o en algún proveedor que sea cómodo. En cualquier proveedor. Es un molde importado que tampoco es necesario tener ese molde para hacer una tarta. O sea, Yo lo tengo porque doy clases y porque lo compró Juan. Si no, tampoco lo tendría. Yo soy tremenda. Bien, miren esto. ¿Sí? Lo que quiero que vean es lo que les hablaba hace un rato. El lateral es delgado, estamos hablando de unos 3 milímetros, una buena porción de relleno y su acompañante el coco. Esto es una tarta con las características profesionales que nos piden, ¿sí? Laterales y bases, mismo grosor y delgado, siempre delgado y mucho relleno, ¿sí? Son contenedores de sabores. Estamos acostumbrados a ver al revés, mucha masa y poco relleno, eso no está bien. Por Dios, ¿un mate con esto? ¿Quién puede decir que no? Nadie puede decir que no. O por lo menos yo digo... Bueno, ¿quién va a hacer tarta de coco dulce de leche en casa, no? Bien. Quiero que hagan tarta de coco dulce de leche y me compartan lo que cocinan, porque me llevan muchas preguntas a mi Instagram. Cualquier duda que tengan, Juli, una mesa, ahí se pueden contactar directamente conmigo. Me pueden mandar videos, me pueden mandar fotos para sacar dudas o entender por qué sucede una cosa o sucede otra. Soy su compañera de pastelería, ¿sí? Pero también mándenme fotos a ver cómo salen los productos, cocinen y acá estoy siempre para acompañarlos. Y tengo una pregunta, Juli. La semana que viene tenemos otra masterclass. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? Vamos a hacer un pionono. Pionono. Amo el pionono porque es súper útil para hacer preparaciones dulces y preparaciones saladas.
Bueno, hermosa Juli, tu tarta, gracias, gracias. Adriana dice que es genial, súper clara la clase, bueno, muchas gracias. Alejandra, muchas gracias Juli, muchas gracias Adriana, Cristina, Lucía. Gracias a todos por estar del otro lado, por sumarse. La verdad es para nosotros algo nuevo, distinto, divertido. Queremos llevar la experiencia de la escuela a sus casas de otra manera. De momento todos los jueves un ratito, hoy se extendió un poquito porque bueno, el tema lo meritaba, ¿no? Era bastante complejo. Las masas quebradas son mucho de qué hablar. Así que bueno, nos despedimos entonces. Los espero el jueves de la semana que viene con un pionono y cualquier duda que tienen, ya saben, Juli, una mesa en Instagram, me mandan fotos, me mandan videos, me mandan consultas y compártanme todo lo que cocinan. Así que muchas gracias por tomarse este tiempo y compartirlo con nosotros. Adiós. Qué rico.